queridos amigos, hoy los traigo de nuevo a la encantadora Venecia, pero esta vez para recorrerla desde el punto de vista histórico, desde su nacimiento hasta su caída. Quédense conmigo, yo te lo cuento. Venecia nace a partir del siglo IV, como consecuencia de las continuas invasiones barbáricas que después de la caída del Imperio Romano obligaron a los residentes de entrotierra a refugiarse en las islas de la laguna, en espera de la retirada de los invasores de turno. Pero en el año 568 llegaron los temibles longobardos que bajaron de la Escandinavia. Esta vez los bárbaros habían llegado para instalarse en el territorio hasta conquistar casi todo el norte de la península itálica, que para ese entonces estaba en parte bajo el gobierno del Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, el cual, viendo que los bárbaros, los longobardos, no tenían intenciones de irse, finalmente se organizaron para salvar de la avanzada a todas aquellas regiones aún no invadidas, entre las cuales quedaba una franja de territorio en las costas de la laguna Véneta. Es así como el emperador bizantino nombra un duque por cada una de las provincias vénetas, con el fin de hacerse cargo de la defensa del territorio. De aquí nacerá más tarde la figura del doge en Venecia, que significa justamente duque en dialecto, del latín dux. Los primeros duques vénetos fueron todos bizantinos. Al ver la progresiva conquista que los longobardos estaban actuando en toda la península itálica, la población circundante a la laguna se vio en la necesidad de comenzar a quedarse en las islas, dando así comienzo a las construcciones que más adelante se extenderían sobre el agua hasta casi unir todas las islas, y dando como resultado este prodigio de ciudad, único en su género. Sí, porque siendo estos bárbaros, los longobardos, poco estrategas en el mar, no lograron nunca conquistar la naciente Venecia, que llegó a ser el lugar donde arte, cultura y religión se funden, dando lugar al más floreciente y conspicuo punto de intercambio político y comercial del mundo durante todo el medioevo, la gloriosa República de la Serenísima. ¿Y qué hay de su santo patrono? ¿Por qué los venecianos querían que fuese San Marcos el Evangelista, el protector de la ciudad? ¿Y cómo fue que llegaron aquí sus reliquias, dado que había muerto en Alejandría de Egipto? Pues porque fue el propio San Marcos quien evangelizó estas tierras vénetas, trayendo la palabra de Dios a esta región de la península itálica y predicando en Aquileia, capital de entonces del Véneto, dando así origen al primer patriarcado que mantendría su sede en Aquileia durante siglos antes de ser trasladada a Venecia. ¿Y quién fue el que mandó a San Marcos a esta misión evangelizadora? Pues fue nada menos que el primer papa de la historia, San Pedro en persona, desde Roma. Los venecianos no podían desear más ilustre patrono para su tan prestigiosa ciudad. Y sobre todo porque fue el propio San Marcos quien profetizó su destino final, en un revelador sueño que tuvo en su viaje de retorno a Roma, donde naufragó justamente en la naciente Venecia,
pasando la noche en su bote entre las islas Rialtinas. Él soñó con un ángel. Cuenta la tradición que lo ve en el semblante de un león alado y que lo saluda y le dice: Pax tibi marce, evangelista meus, hic requiescet corpus tuum. Paz a ti, Marcos, evangelista mío, aquí descansará tu cuerpo. El ciclo de mosaicos que se encuentra en la capilla Zen, a un costado de la basílica dedicada al santo, está representado el sueño y toda la historia que vinculó a San Marcos a esta ciudad. Concluida su misión evangelizadora, San Marcos será enviado, siempre por San Pedro, a Alejandría de Egipto, donde morirá mártir. El traslado de los restos de San Marcos desde Alejandría de Egipto a Venecia fue una subtracción bien organizada y muy pintoresca, diría yo, que vale la pena mencionar. En el año 828, unos mercaderes venecianos se encontraban en el puerto de Alejandría por motivos comerciales, se cree, a pesar de las fuertes tensiones políticas del momento entre las tierras cristianas de Occidente y las musulmanas de Oriente. Está de hecho que ellos se encontraban allí y con la complicidad y la ayuda de un sacerdote de la iglesia donde estaban custodiados los restos de San Marcos, lo subtrajeron y lo acomodaron al fondo de una gran canasta. Para superar el problema del control de aduana musulmano, la llenaron hasta el borde con carne de cerdo, por lo que las guardias prefirieron evitar todo contacto para no contaminarse, dado que para ellos es carne impura. Y por lo tanto, no controlaron adecuadamente. El barco veneciano abandonó el puerto de Alejandría tranquilamente, y las reliquias de San Marcos fueron recibidas en Venecia entre las fanfarrias del pueblo y la gran solemnidad de las autoridades religiosas y el doge. Todo este episodio está representado en mosaicos en una de las entradas laterales de la catedral dedicada al evangelista. Los venecianos construyeron esta inigualable basílica para acoger sus reliquias y para honorarlo debidamente. Desde entonces, San Marcos es el protector y patrono de esta mágica ciudad, que pudo gozar siempre, gracias a esta figura de indiscutible autoridad y altura, de la protección necesaria para mantener su grandioso desarrollo durante todo su apogeo, y por lo que fue conocida como la gloriosa República de la Serenísima. Y es así como Venecia adquiere el famoso león alado, símbolo e identidad de esta ciudad y de toda la región del Véneto, que sabemos representa San Marcos Evangelista. El león sostiene el libro del Evangelio y ante el cual el doge o duque está arrodillado para indicar su sumisión a la palabra de Dios y su rol de vigilante en toda la región del respeto de la dignidad del pueblo por parte de los demás duques o gobernantes, que a su vez debían gobernar bajo las normas de las enseñanzas cristianas, para así, dentro de lo posible, evitar que se cometieran abusos, so pena ser destituidos del cargo. La figura del doge representaba un mecanismo de control contra el poder financiero,
que desde siempre estuvo sediento de dominio a través de la usura, mecanismo de control que paulatinamente comenzaría a ser más tarde eliminado en todo el mundo, pero que durante toda la antigüedad garantizó, dentro de lo posible, a sus habitantes una vida serena, y por lo que se le dio el nombre a esta gloriosa república, Serenísima. República que duró 1100 años. Hasta cuando, en mayo de 1797, llegaron las sanguinarias tropas napoleónicas, sembrando la destrucción y el terror por doquier, y marcando así el inicio del fin de la Serenísima, después de más de 1000 años de civilización e historia. Entre las muchas cosas que destruyeron y robaron, que no cabe aquí mencionar, está justamente el símbolo y la identidad de este pueblo, eliminando todos los leones alados de Venecia y de toda la región del Véneto. Los que ustedes ven actualmente son todas reproducciones, y lo hicieron con el fin, según los mismos franceses, de construir un mundo nuevo, con nuevos valores, lo que nunca fue, ya que lo que hicieron fue ceder, por acuerdos, la codiciada Venecia en manos de Austria, que por lo demás era monárquica. Y ahora aquí estamos, en una ciudad museo, meta de turistas de todo el mundo en busca del mejor souvenir. Una ciudad cuya belleza singular nos recuerda la gloria de una civilización que duró más de un milenio y que voluntades ajenas, por motivos de poder político y económico, conspiraron contra ella hasta destruirla, entregándola primero al Imperio Austrohúngaro y posteriormente al rey Victorio Emanuel II, primer rey de la Unidad de Italia, y al cual se le erigió este imponente monumento, espléndido en su realización artística. Monumento muy elocuente por lo demás, que por un lado tiene la representación de Venecia en esta espléndida mujer, con el león alado a sus pies, que sabemos es el evangelista Marcos. Y por el otro, la manifiesta derrota de Venecia, en la mujer con la espada rota, y el león en cadenas, muerto a su lado, y despojado del libro del Evangelio. La derrota de una civilización que había realizado el milagro de construir esta ciudad desafiando las limitaciones que imponía el mar, con el solo fin de defenderse de un sinnúmero de invasiones barbáricas, pero que contra la feroz y potente ola revolucionaria del Renacimiento quedó definitivamente anulada. Sin embargo, esa gloria la podemos respirar a cada paso si recorremos la ciudad con espíritu observador, porque aquí pasado y presente se tocan hasta casi tomarse la mano. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cor aspetta te, Adamo.
senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che parlano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò adagio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Smarrita senza di te, dimmi chi sei e ci crederò. Musica sai. Amigos míos, nos veremos en la próxima mágica aventura. No te la pierdas, yo te lo cuento.